Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto saludarles hoy y queremos iniciar en este día compartiendo sobre la oración y la perseverancia. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, de lo que el anuario habló en el mes de abril sobre la oración y la perseverancia. Vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús hoy en esta noche, agradeciéndote todo lo que tú haces en nuestras vidas. Oramos por la vida de Carlos, que ya está en su casa recuperándose después del COVID. Oramos por la vida de Karina y su esposo Jesús, para que tú sigas obrando en sus cuerpos y finalmente estén bien. Estamos orando, Dios, por aquellos como César, allí en Chiapas, que tú le bendigas, le restaures y seas con él en su vida. Y de aquellas y cada una de las personas que están ahora en este tiempo compartiendo sus vivencias y combatiendo la pandemia. Oramos por Raquel, que es enfermera ahí en el seguro de Tlatelolco. Ponemos en tus manos a cada una de ellas que celebraron el día de ayer o el día de hoy, el Día Internacional de la Enfermera o del enfermero, por la vida de Víctor como enfermero, como su esposa de Daniel, como enfermera también. Y de si se me escapa algún nombre hoy en esta noche, Dios, tú sabes y conoces a cada una de las enfermeras que están haciendo. Mariana también como enfermera. Y ponemos en tus manos a mi hermana Estela también como enfermera. Estoy tratando de recordar a cada una de las enfermeras hoy que conozco, que sé, y otra vez las ponemos en tus manos y hoy a mi mente no vino ninguna más de ellas. Estamos orando, Dios, para que hables a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Orar sin cesar. No hay duda que en la Escritura hay diferentes tipos de oraciones y la manera en que tenemos que hacerlo, y una en especial, el que se hace de manera constante. Un ruego, un Señor que nos está escuchando, que podamos ser perseverantes en la oración, que si creemos recibiremos lo que hemos pedido. Se requiere entonces en la oración que supliquemos al Señor y puede ser que de esta forma Él nos va a escuchar o nos escucha de esta forma. No tenemos que decir muchas palabrerías para que Dios pueda escuchar. Podemos ser específicos en lo que le vamos a pedir a Dios. Habrá momentos en que nos va a sorprender y veremos cosas que jamás nos podemos haber imaginado. En momentos críticos, como ahora con la pandemia, tenemos que clamar a Dios. Él escuchará nuestro clamor. Oramos unos por otros. De esta manera podemos ser sanados si hay enfermedad, pues la oración justa es muy poderosa y eficaz. Ante las peores circunstancias tenemos que estar orando, sabiendo que a Dios le agrada que nosotros estemos en comunicación con Él. Pero hay que pedirle al Señor sin dudar. Oremos no solamente por aquellas personas que nos tratan bien, sino por aquellas incluso que nos tratan mal, que hablan mal de nosotros. Tendríamos que estar orando también por esas personas. Lo pedimos en el nombre de Jesús y Él lo hará. Probablemente no sabemos cómo pedirle a nuestro Dios, pero el Espíritu Santo nos va a ayudar para poder interceder delante de Él. Tenemos un Dios que siempre nos escucha, un Dios que está atento a lo que pedimos y que estas oraciones tienen que llegar al trono de su gracia y llegarán ante Él, como dice el libro de Revelación, llegará como un olor grato delante del Señor. En todo tiempo ora. De las cosas que aprendemos en la oración y de lo que la primera carta a Tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 17, es que oremos en todo momento. Esto significa estar orando sin cesar y no importa dónde te encuentres. No solamente hoy se planea orar a través de los medios que hoy ya tenemos, de estas redes sociales, sino que el estilo de orar haya sido el de siempre.
Mucha gente quiere orar en este tiempo. ¿Y sabe por qué quiere orar este tiempo? Por la situación. Pero la pregunta es, cuando se pase la situación, ¿seguirá orando de la manera que hoy lo está haciendo? Que no sea como una llamarada de petate, ¿no? Se enciende el petate con el fuego, así como entra el fuego, se acaba. Que el orar siempre sea una de las cosas que no olvidemos nosotros. Y que no debemos olvidar entonces esta experiencia en nuestra vida de darle gracias a Dios en todo. Porque podemos encontrar a quienes oran sin dar gracias. No dan gracias de nada. Porque ni siquiera tienen para agradecerle a nuestro Dios. Y no es lo que nos conviene que damos gracias. Pues todo lo que pasa en nuestra vida nos va a ayudar. Y por eso nosotros debemos darle gracias siempre a Dios. Ante cualquier circunstancia que estemos pasando en nuestro caminar, tenemos que darle gracias a Dios. El apóstol Pablo dice, en todo. Que esto incluye problemas, que esto incluye dificultades, que esto incluye vicisitudes, aquellos momentos que nos llenan de aflicción. Pero también la oración tiene que ser incesante, sobre todo cuando no sepamos qué quiere Dios de nosotros. Hoy, ¿qué quiere Dios de nosotros ante este tiempo de pandemia? La respuesta la tenemos que buscar en Dios y vamos a esperar. Podemos hallar alivio a nuestras penurias, en aquellos momentos que pasamos de mucha angustia, de mucha calamidad aunada con una tristeza extrema. ¿A quién podemos acudir? Aquel que está escuchándonos, aquel que podemos traer nuestras necesidades, aquel que podemos traer nuestros anhelos que salen de lo más profundo de nuestro corazón. Por eso leímos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, en lo que hoy tendríamos que hacer nosotros de manera constante, estar orando. Pero también tiene que ser una actitud gozosa, una actitud gozosa que va a ser incesante, mantener el hábito de estar constantemente orando al Señor. Hay gente en lo más mínimo ora ni siquiera para dar gracias por la comida. Y más en este tiempo. La vida que Dios nos da, el techo que tenemos, la escasez o no de los alimentos, el ingreso o no para llevar a nuestra familia. Con todo eso le damos gracias a Dios. El hábito constante de estar orando al Señor, aferrarnos al Dios que sabe que Él te oye, que Él va a responder, porque siempre responde, ya sea de manera positiva o de manera negativa, pero siempre responde. Que algunos siempre y cuando oran, pero cuando están viviendo problemas o dificultades. Y a veces lo hacen con mucha intensidad, pero no tiene que ser cuando tenemos esos problemas en nuestras vidas, tiene que ser siempre, la oración tiene que ser siempre. ¿Acaso debemos tener problemas para estar orando sin cesar? Mira, hay gente que así reacciona, que si no tiene problemas y dificultades, no ora, no está en comunión con Dios. Pero no tendríamos que estar en problemas para estar orando sin cesar. Se requiere una oración constante, no necesariamente es de petición, puede ser de gratitud a Dios, día a día de lo que nos da, lo que somos nosotros de cada día inmensamente bendecidos. El siempre orar describe precisamente la parábola de donde no tenemos que desmayar. ¿Se acuerda usted la lectura en Lucas, donde Lucas 18, de los versículos del 13 al 18, presenta el relato de una viuda que es perseverante al pedir las cosas? Eso quiere decir que nuestras oraciones tienen que ser perseverantes pero llenas de humildad y llenas de sencillez. Por eso el relato que se habla precisamente en la Escritura, en Lucas capítulo 18, nos deja ver cómo es que Jesús se dirige a los discípulos. Describe que hay tiempos difíciles y probablemente en algunos hasta con un desánimo. Pero lo que no debemos dejar de hacer es de estar orando de manera perseverante. ¿Qué quiere decir esto en el pasaje aquí?
que finalmente en algún momento habrá respuesta de parte de Dios. Y se hace la alusión precisamente a un juez terrenal y a un hombre que no tema a Dios y es malo de verdad. Y que este hombre va a tratar un asunto de justicia, pero se encuentra con una viuda perseverante, en comparación con lo que dice ahí en los versículos 7 y 8, en la traducción del lenguaje actual, dice: ¿creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que día y de noche le piden ayuda? ¿Creen que se tardará Él en responderles? Claro que no, sino que les responderá de inmediato. ¿Acaso encontrará gente que confíe en Dios? Un Jesús que está describiendo a creyentes como sus elegidos. Un Dios que está atento a lo que los hijos de Él, a los creyentes, a los que son suyos y a nosotros que fuimos elegidos por el Señor. En este pasaje Jesús está enseñando que su pueblo, los suyos, tienen que ser perseverantes. No solamente en este tiempo de pandemia, tienen que ser siempre estar orando, siempre agradeciéndole a Dios, siempre estar orando por la familia, siempre estar orando por cada uno de nuestros seres amados, de tal manera que seamos perseverantes. En el texto habla de Lucas 18, cómo el Señor responde a las peticiones de aquellos que claman continuamente a Él de día y de noche. Gente que está orando no por este tiempo de pandemia, no solamente en este tiempo de pandemia, sino que siempre lo han hecho, que están orando de día y de noche. Y se compara a este juez malvado con un Dios que es justo, con un Dios que es amoroso, que un Dios es santo. No habrá comparación siquiera, porque ¿qué no nos dará Dios a sus elegidos? ¿Qué no nos va a dar Dios a nosotros si se lo estamos pidiendo? Llega el momento apropiado en nuestras vidas cuando el Señor, nuestro Dios, actúe de manera pronta. Hoy estamos esperando que Dios actúe. La brevedad, como la decía el día de ayer, de las aflicciones, no significa que ya va a llegar. En comparación con la vida eterna, esto va a ser muy breve. Esto va a pasar. No vamos a vivir toda la vida en esta pandemia. Se encontrará la vacuna. En la medida que nos estamos contagiando, sobrevivimos, nos hacemos inmunes y entonces sí, el mundo sigue caminando. Este amor que Dios tiene hacia nosotros es primordial en esta gracia soberana. Responde ante la confianza que se le tiene a Él. Un Jesús que dice que debemos orar para que su justicia se haga patente en este mundo. Por supuesto que el Señor nos va a conceder nuestras peticiones. Tiene que ser una oración de manera perseverante, sin desmayar. La perseverancia de la oración debe ser en una continua súplica. Cuando pareciera que no hay respuesta y que percibimos que Dios está tardando, sigue orando sin cesar. Termino diciendo: aprendamos a vivir totalmente del Señor. No claudiquemos en nuestras oraciones. Cuando tarde un poco o mucho en responder el Señor, tenemos que seguir. Por eso tenemos que estar siendo constante en lo que estamos pidiendo, conforme a su palabra, y orando siempre a nuestro Dios, sabiendo que en su tiempo recibiremos lo que pedimos. Oremos. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, porque finalmente esta pandemia se va a terminar. No va a durar. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero el deseo de nuestro corazón, y que vamos a hacerlo sin cesar, es que sea pronto. Pronto para salir adelante en nuestras necesidades que tenemos día a día. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me da gusto saludarles hoy en esta noche. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en este tiempo con Dios. Temas, seguiré hablando de la oración, sobre lo que significa. Hoy hablé de la perseverancia. Que Dios le bendiga. Hasta pronto.